Bienvenidos a otra sección de Charla con Expertos. En esta ocasión nos acompaña el maestro Javier Alatorre Rico, que es maestro en psicología y actualmente está concluyendo sus estudios de doctorado en la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues bienvenido, maestro Javier. Javier para los cuates. Y pues bueno, quisiéramos un poco iniciar esta sesión, que nos platiques un poco acerca de tus proyectos, de tus investigaciones, de tus grupos de trabajo, para que la gente te conozca un poquito más. Adelante. Hola, buenas noches. Pues primero, gracias por la invitación, ¿no? Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y bueno, realmente los temas que me tienen trabajando en la educación, que me gustan, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo de las capacidades intelectuales, las formas de pensar especializadas que se adquieren en la escuela, como parte de la escuela, ¿no? En ámbitos como las matemáticas, especialmente, que ha sido mi tema, en el aprendizaje de la ciencia, del razonamiento científico y de las capacidades de comunicación y comprensión a partir del sistema escrito, ¿no? Y hace tiempo, muchos años, más de 15 años, que comencé un proyecto que, que tiene que ver con construir entornos complejos de aprendizaje para crear las condiciones donde los niños y los jóvenes, los estudiantes pueden alcanzar el desarrollo de estas capacidades especializadas. Este proyecto se llama Entornos Complejos de Aprendizaje. Tiene su punto de partida en la Facultad de Psicología, ¿no? En la Coordinación de Psicología de la Educación. Y este programa, que se titula así, Entornos Complejos de Aprendizaje, ha tenido proyectos específicos. El de Alep G, que ha sido en Granada, en un centro preescolar, en el que empezamos hace 15 años, ¿no? Y hoy tiene una extensión en un proyecto que se llama Alep 5 y que está colocado en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Entonces, eso es lo último que hago, en eso estoy trabajando, ¿no? Trabajamos con equipos de maestros, formamos equipos en colaboración con los docentes especializados y hacemos un abordaje de coenseñanza, coinvestigación y codiseño, donde junto con ellos, como expertos en sus campos disciplinares, construimos estos entornos de aprendizaje que se ajusten a las condiciones institucionales particulares, ¿no? Que consideren las características de los estudiantes, del currículum particular que se trabaja ahí, que enmarca el trabajo en las diferentes instituciones, y eso es lo que hacemos. Bueno, una cosa importante que es que sí, el abordaje teórico tiene que ver con una visión sociocultural, ¿no? Más bien posvigotskiana, con un énfasis fuerte de lo que aporta la teoría de la actividad, pero realmente digamos que es una propuesta compleja, amplia, con varios referentes teóricos, además de Vygotsky, ¿no? Y un anhelo, no sé, me gustaría plantearlo de entrada y después tal vez en las conclusiones, un anhelo fundamental desde donde se posiciona el proyecto es poder construir una visión teórica original, ¿sí? O sea, utilizar diferentes referentes teóricos, pero usarlos como ayudas, como herramientas para indagar en nuestros propios espacios educativos y generar un modelo teórico que dé cuenta de los procesos como suceden acá, ¿no? Es decir, sí considero que es fundamental que los investigadores en nuestro país diseñen, propongan cosas originales a partir del diálogo con la propia realidad educativa que vivimos y que se deje de tener una posición pasiva, maquiladora, de repetir las teorías, ¿no?
como verán, también voy a hablar de un tema que es una visión contra la colonización del pensamiento, como señalan algunos autores en Latinoamérica, ¿no? De esto de utilizar de una manera subordinada, digamos, las teorías que surgen en otros lugares. Entonces yo pienso eso, que no sé, con el alcance que tenga, con la modestia que tenga, pero me parece que es fundamental generar una visión propia, original, en diálogo, por supuesto, en diálogo con las teorías, usando las teorías como herramienta, pero no en el sentido de comprobarlas o repetirlas. No, ese sí es un punto de partida. Y yo creo que otro rasgo fundamental, con esto quisiera terminar esta introducción, es que nos guía en la investigación educativa. Es un anhelo ético, un compromiso, en el sentido de que la investigación solo tiene sentido en la medida que puede contribuir a ser una sociedad más justa, más igualitaria, ¿no? Más democrática. Porque hacer investigación, por publicar, no tiene sentido en un país como el nuestro, con tantas carencias y y con problemas educativos tan grandes, tan ingentes, donde lo que importa, si lo que importa es publicar, me parece que es casi inmoral, ¿no? Entonces, lo que importa es que la investigación contribuya a, a transformar esas condiciones en el ámbito social. Sí, Javier, pues Ileana y yo también te agradecemos que estés aquí con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. La verdad, también estamos muy contentas de que el día de hoy nos puedas acompañar con esto que ya nos comentas, ¿no? Como introducción y que es muy importante para las personas que nos pueden estar escuchando, porque ahorita estamos enfrentando, como tú bien comentas, esta parte de la investigación educativa, de las formas en cómo se tendría que estar mirando, pues, la realidad que enfrentamos, ¿no? Como educadores, como docentes, como investigadores. ¿Cuál es tu posición ante esta nueva normalidad? ¿Cuál es tu posición ante este aspecto? Bueno, considero, alguna vez ya lo hemos platicado entre nosotros, ¿no? Y la idea de que los espacios educativos, los diferentes niveles educativos, presentan hace mucho tiempo enormes problemas, como se ha podido observar en las evaluaciones nacionales, ¿no? Eh, los resultados han sido muy lamentables, o sea, no se ha podido superar, no se ha podido mover los resultados en el aprendizaje hace muchas décadas, ¿no? Antes de que existieran las evaluaciones institucionales del INE, de todos modos, de acuerdo a los reportes que había, pues digamos que los niños cuando terminaban la primaria y la secundaria estaban reprobados en matemáticas, tenían promedios de 4 o de 5, ¿no? Y que después cuando vino ya la institucionalización de generar un sistema de evaluación nacional, pues muestra cómo la mayoría de los estudiantes al terminar la educación básica no alcanzan los aprendizajes, más del 80% estaban en el nivel 0, 1, o más o menos, ¿no? Y la mayoría, eso es lamentable para el sistema educativo, ¿no? Entonces, digamos que ante toda esa problemática, las condiciones administrativas, la formación docente y las condiciones de las personas, pues sí, digamos que el ámbito educativo en México presentaba un montón de problemas, de carencias, de dificultades, ¿no? Y digo, creo que habría que considerar uno en términos de la población es que hay 50 millones de pobres y ese sistema educativo está capturando esos 50 millones de pobres, es decir, la mitad de la población está en una situación de pobreza, ¿sí? Que ahora, bajo esta situación del confinamiento, se agudiza la cuestión económica y se pone en juego las limitaciones en términos de acceso a la infraestructura, acceso al Internet, el cómo me comunico y cómo hago mis actividades, pues se estresa eso, ¿no? En fin. Pero digamos que esta situación de confinamiento nos encuentra con un montón de problemas que ya se arrastraban hace un par de décadas, ¿sí?
Entonces, digo que por lo menos ya están documentadas desde los 90 y estos 20 años son por lo menos 30 años de enormes dificultades. Bueno, ante esa situación, yo tengo la impresión que a pesar de todo y las dificultades que implica el trabajar a través en línea y darle una solución a través de Internet y de los medios virtuales a los procesos educativos, que ya implica un reto enorme, ¿no? Y que tomó al país sin haberlo desarrollado formalmente, ¿no? Solo con desarrollos particulares, ¿no? Como la prepa en línea de la SEP, la prepa en línea de la UNAM y algunos espacios así, pero digamos que eran pocos, ¿no? No había un planteamiento global como en otros países. Entonces, sí es cierto que se agudiza. Sin embargo, tengo la impresión que genera una oportunidad enorme. Puede resultar paradójico, pero resulta una oportunidad porque hay muchas de las limitaciones que cotidianamente enfrentamos en las aulas que hoy podrían subsanarse, se podrían revertir, ¿no? Es una oportunidad enorme para reconsiderar nuestras prácticas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué buscamos? ¿No? ¿A dónde voy? Una de las dificultades en estos primeros meses ha sido el intentar de manera urgente sustituir proyectar las prácticas del aula, llevarlas a los espacios virtuales. Y entonces se duplica la dificultad porque, por un lado, el espacio virtual no está hecho para esas prácticas, pero esas prácticas resulta mucho más evidente que son insuficientes para alcanzar los aprendizajes, ¿sí? Entonces, creo que es una oportunidad para replantearse todo, para replantearse y poner enfrente, antes que nada, cuáles son los objetivos de aprendizaje, qué estamos buscando, qué queremos formar, ¿sí? Y entonces habría que aprovechar el replanteamiento, porque hay que hacerlo ahora, hay que hacerlo y hay que comenzar a discutir y hay que comenzar a probar y diseñar y poner en juego, ¿no? Pero entonces tenemos una enorme oportunidad de comenzar a diseñar, probar, reconsiderar, mejorar y podemos entrar en una dinámica muy constructiva, ¿sí? Eso pienso. Bueno, y considerando algo que discutíamos antes en algún momento sobre cuando uno ve, quisiera plantearlo así, cuando uno en la situación presencial, las actividades están distribuidas. Están distribuidas. En una serie de acciones dentro del aula, a través de los ejercicios en el pizarrón, en el cuaderno, de usar los libros de texto, y una organización en la escuela, y ahí se distribuyen un montón de actividades, ¿sí? Por otro lado, el niño o el joven va a su casa y realiza tareas. También hay un espacio familiar donde el muchacho se extiende la escuela, ¿no? Con las tareas. Por otro lado, está la biblioteca, donde van a la biblioteca a hacer tareas. Y también el reunirse con compañeros en pequeños equipos, sobre todo en el nivel medio o en secundaria, ya están trabajando en equipos. ¿Qué quiere decir? Que entonces todo el aprendizaje, las actividades de enseñanza-aprendizaje están distribuidas en la escuela, por supuesto, en la casa, en la biblioteca y con los compañeros. De todos modos, hay que considerar que estaba distribuida y que no todo sucedía exclusivamente en el aula, ¿no? No perder de vista eso permite enfocar la transición a lo virtual y decir, bueno, ahora también van a seguir distribuidas. Va a haber cosas que se distribuyan, que se realicen en el aula virtual, otros de forma sincrónica, otras se van a realizar en la casa con trabajo asincrónico, vía alguna plataforma, y se establecerán, se
se buscará información en la red, se hará trabajo en la red y también se hará trabajo colectivo, ya sea dentro de las plataformas, por fuera de las plataformas, pero habrá espacios donde los muchachos se encuentran con sus equipos y trabajan. Es decir, también hay una distribución, ¿no? ¿A dónde voy? Si yo pienso que todo se da en el aula, pues siento que es un caos. Pero si reconozco que siempre han estado distribuidos en diferentes espacios y ahora lo proyecto al ámbito virtual, pues encuentro que también está distribuido y que sistemáticamente lo tendré que distribuir en el aula virtual, en el trabajo sincrónico, en el trabajo asincrónico vía una plataforma, en la investigación y el acceso a los recursos en la red y el trabajo en equipo vía algún sistema, alguna red, ¿no? Eso pienso. Pienso que si lo pensamos así, da una salida para coordinar la actividad distribuida en todos esos ámbitos virtuales. Y esto que nos comentas, Javier, pues parece muy interesante, ¿no? Porque entonces nos da esta mirada más como de una oportunidad en términos de esta educación a distancia, de lo virtual, que una dificultad en sí, ¿no? Porque cuando empieza todo esto y empieza a pasarse la educación de lo presencial a distancia, pareciera que se evidenciaron muchas dificultades que en sí mismas no son de esa modalidad, ¿no? Del paso de una modalidad a otra, sino que ya existían dentro de los procesos de la práctica educativa, ¿no? O sea, desde la planeación, desde la evaluación, desde cómo concebimos el aprendizaje. Entonces, en ese sentido, no es tanto eso, sino más bien como dar esta oportunidad de repensar esa práctica educativa ahora que con esta nueva forma de hacerlo, ¿no? O sea, de incluir este aspecto virtual, tecnológico en estas prácticas. Sí, y que realmente ofrece la oportunidad de centrar la atención en todos los problemas que había y resolverlos de otra manera, ¿no? O sea, abre la oportunidad de reconsiderar todo. Porque cuando estamos en lo presencial, es muy difícil movilizar un cambio, una transformación. Y en esta coyuntura, creo que se puede reconsiderar todo y decir, ok, ¿cuáles son los aprendizajes? ¿A través de qué actividades los voy a resolver? ¿Sí? Pero por otro lado, me permite evaluarlos, evaluar el resultado de mi acción educativa, de la acción educativa. Entonces, creo que permitiría una transformación en la mirada mucho más crítica y podremos encontrar, o sea, se abre una vía de solución, me refiero a eso, ¿no? Una vía reflexiva, de probar, de compartir, de evaluar, sin cuestiones administrativas, sino más bien con el sentido de alcanzar los aprendizajes, porque queremos que funcione esta modalidad virtual. Entonces, pues abre esta oportunidad, ¿no? ¿No creen? Sí, y de hecho, Javier, yo creo que en este sentido que mencionas, ¿no? Como la oportunidad que hay para distribuir las actividades de una forma distinta a lo presencial, ¿qué recomendaciones o qué estrategias podrías darnos para gestionar el aprendizaje en esta modalidad a distancia? Bueno, yo creo que dentro de las cosas que nos permitiría reconsiderar es la organización de las actividades, ¿sí? ¿A dónde voy? Algo que ofrece la investigación educativa es que generalmente las aulas están inundadas por un montón de actividades, ¿sí? Esta mirada clásica tal vez es un poco injusta, pero esta mirada de que en educación básica llega el muchacho y entonces abre el libro de texto de la tal página a tal página, lo resuelve, no acabaste, lo terminas en tu casa, ¿no? Lee tal texto, saca las ideas principales y el niño dice, ¿cuáles son las ideas principales? Llega a su casa y busca a alguien que le diga y le descubra esa caja negra que son las ideas principales, ¿no? Pero digamos que llegan los muchachos al aula en términos presenciales y les ponen un montón de actividades, ¿sí?
Y entonces el maestro va más o menos graduando en el año y dice, chin, ya se me acaba el tiempo, no he revisado todos los contenidos, y entonces acelera actividades, elige algunas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay como una falta de conexión entre las actividades que estoy proponiendo, que más o menos asumimos que pueden ayudar al muchacho o favorecer los aprendizajes, pero normalmente están desconectados con los objetivos de aprendizaje. Y algo donde en algún momento donde se fue muy claro eso, fue en la reforma integral de educación básica en el 2005, o a partir del 2005, con la de preescolar, y después la de secundaria, y después la de primaria, donde los objetivos de aprendizaje cambiaron. Se giró hacia competencias. Los objetivos de aprendizaje dejaron de ser los conocimientos y las habilidades y se pasó a competencias. Y había una enorme desconexión entre las actividades y los objetivos de aprendizaje, por muchas razones. Pero digamos que en esencia, en el aula, sucedía eso. La maestra seguía haciendo o el maestro seguía haciendo sus mejores intentos en el aula, pero no lograba conectarlos con los objetivos de aprendizaje, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues se daban informes, se hicieron las actividades, se hizo tanto, se hizo lo otro, se rendían cuentas en términos de un montón de cursos, un montón de actividades, pero nunca se daban informes sobre los aprendizajes, ¿no? Entonces, pienso que en esta situación, una cosa que habría que cuidar son que las secuencias didácticas, que las actividades académicas que produce el maestro, se diseña el maestro, deberían de ser unidades complejas, completas, en lugar de llenar de múltiples actividades, ¿no? Y entiendo que muchas veces se reducen ejercicios, se mandan vía una plataforma, el niño los responde, el maestro los califica y así se van, ¿no? Pero pienso que si queremos alcanzar los aprendizajes, habrá una oportunidad de concentrarse en secuencias didácticas complejas, bien elaboradas, con un montón de recursos, y que se pueden ir administrando, gestionando vía asíncrona y sincrónica, se pueden ir administrando para que el muchacho las lleve a cabo, ¿sí? Pero lo que le da unidad es la secuencia, donde está estipulado qué objetivos voy a alcanzar y a través de qué acciones se alcanza eso, ¿no? Eso genera productos, resultados, en varios sentidos. En el proceso, por ejemplo, si yo tengo una presentación en Zoom o en Facebook y muestro mi resultado, o puedo entrar en las actividades virtuales, en los espacios virtuales, y puedo ver como una discusión o una elaboración de cierta acción, de cierto producto. Veo a los equipos trabajando, puedo escucharlos, ¿no? Y entonces sé si esto está influyendo para producir los aprendizajes. Puedo tomar decisiones, ajustar, hacer precisiones, demostrar, cuestionar, empujar la reflexión, etcétera. Y cuando presentan los resultados, también de cada secuencia me permite evaluar en qué medida estoy alcanzando los resultados y entonces replantearme para las siguientes, ¿no? Es decir, la evaluación se puede hacer formativa, se puede hacer acompañar el proceso. Y por otro lado, habría que ver en esta el maestro tiene que ver todo su ciclo escolar con un plan anual, con secuencias que va a administrar y que, claro, es un plan que podría hacer ajustes, pero sabe por dónde va a llevar a sus estudiantes, ¿no? Esa estructura, algo que es necesario en el ámbito virtual en general, pero en el ámbito virtual se hace fundamental, es que haya una estructura, que haya un plan, que el muchacho y el alumno reconozcan, que se encuentren ahí, porque todo está disperso, todo es un poco inasible, pero digamos que ahí, en esta estructura, y por eso las mismas plataformas lo favorecen, ¿no? Pues yo entro a mi plataforma y ahí está estructurado, ahí veo lo que voy a hacer todo el año. Entonces, tengo que tener mis secuencias didácticas, mis actividades organizadas, y el maestro puede tomar decisiones, ¿no? No es una camisa de fuerza, sino es un camino que puedo ajustar y acomodar de acuerdo
a cómo los aprendizajes se van alcanzando, ¿sí? Eso creo. Pienso que se puede gestionar así. Y por otro lado, me permite algo que es genial ahora en este espacio virtual, es que cuando yo volteo, maestro, tengo todo mi curso organizado, todas mis actividades y todos los resultados de los muchachos. Entonces puedo evaluar si estuvo bien, qué ajustes les hago, qué incorporo, cómo enriquezco, ¿sí? Cómo afino mis estrategias de evaluación, en fin, me permite, está ahí y lo voy mejorando, un poco compartiendo la mirada de los colectivos docentes y de las autoridades en Singapur que muestran los mejores resultados a nivel internacional en los últimos años. Ellos dicen que no cambian su currículum cada año, o como nosotros, ¿no? Acá en México, donde la RIEP no termina de implementarse, no alcanza a pasar una generación entera por una reforma y ya la cambiaron. Y viene otra reforma, ni siquiera se conoce, ni baja, ni nada, y ya la cambiaron. Una falta de seriedad absoluta en esta estructura de los sistemas educativos. En Singapur dicen que han logrado estos resultados porque lo que tienen es un currículum que van ajustando y mejorando. Cada año lo mejoran, lo afinan, le dan vuelta a la tuerca cada año y lo van perfeccionando. Y en muy pocos años lograron resultados educativos sorprendentes, ¿no? Eso. Pienso que ahora que todo está registrado, guardado, organizado en el aula virtual, es fácil revisarlo, corregirlo, enriquecerlo. Y el próximo año podrá, aunque regresáramos a una situación híbrida o presencial, todo el curso está organizado y lo puedo gestionar virtualmente. Es una enorme oportunidad en ese sentido. Sí, entonces está, bueno, lo que comentas, ¿no, Javier? Que esta unidad de la secuencia didáctica se convierte como en ese eje central, ¿no? Del diseño de la práctica del docente, que va dirigida o que va centralizada en lo que son los objetivos de aprendizaje, ¿no? O sea, ellos son los que le dan vida y donde el maestro a través de esto podría gestionar todos los recursos, porque ahí cobrarían sentido, ¿no? Dentro de la misma actividad que se sugiera. Y pues bueno, viendo precisamente en esta idea, ¿cuál sería entonces aquí el papel del docente? Que ya nos lo vienes más o menos comentando, ¿no? Igual el del alumno, pero ¿cuál sería ese papel que jugarían ellos bajo esta mirada? Bueno, yo creo que ya desde los últimos 20 años el docente ha recuperado, digamos, que nunca lo perdió, pero conceptualmente a veces en diseño curricular no tenía ya este papel tan central, pero digamos que hoy es evidente que el maestro tiene un papel fundamental, fundamental. ¿Por qué? Porque es el que va a diseñar va a interpretar el currículum, va a diseñar las secuencias, las actividades académicas, va a diseñar las estrategias de evaluación, pero es muy importante que va a gestionar y va a hacer esta coordinación entre los diferentes espacios virtuales donde se distribuye las actividades. Él las va a gestionar, las va a coordinar, ¿no? Y entonces el papel que tiene es darle unidad para el muchacho, hacer que se presente como un todo, ¿no? Y no actividades dispersas. Entonces tiene un papel en la gestión de todo el proceso fundamental. Es quien administra en el tiempo, es quien da retroalimentación y vincula lo que pasó en un espacio y lo trae al otro, donde pone en relación a los muchachos, donde pone en relación a los muchachos, a los estudiantes frente al conocimiento, frente a los recursos, que enmarca la actividad, establece las metas, ¿no? Y hace las observaciones, le da seguimiento para dar retroalimentación y hacer ajustes. Digamos que es un pilar, es el pilar de esta situación, ¿no? Fíjense qué interesante. De esta idea que hubo del aprendizaje centrado en el estudiante, ¿no?
en una respuesta a la educación tradicional, donde el maestro decidía todo, dictaminaba todo, ¿no? Pero ¿por qué fue tan importante este giro hacia la educación centrada en el estudiante? Porque había una concepción de una transmisión directa al estudiante, ¿sí? Entonces el maestro exponía y al muchacho se lo pasaba como si fuera un recipiente vacío que llenaba de conocimiento, ¿no? Por eso replanteamiento desde el constructivismo, decir, a ver, tranquilo, no puede pasar directo del maestro al alumno. El alumno tiene que construir su conocimiento, ¿no? Bueno, entonces podría, ahora el sentido de la centralidad del maestro bajo estas condiciones no es lo mismo que antes de que el maestro transmite. El maestro gestiona, coordina para producir las condiciones donde se va a generar el aprendizaje, ¿no? O sea, es un papel mucho más complejo, en una situación compleja. Y no es una idea de hoy transmito, vuelvo a transmitir todo. No, no, no. Tiene un papel central porque es un gestor, es un coordinador, es alguien que toma las decisiones de qué se hace, cuándo se hace, cómo se hace, y donde da retroalimentación, coordina, baja, hace ajustes, pero todo es para generar las condiciones donde los muchachos van a actuar y van a producir su conocimiento, ¿sí? O sea, el maestro genera este marco de trabajo, de acción, de reflexión, de intercambio, ¿no? De hacer que los muchachos colaboren, cooperen y produzcan, ¿no? Eso, o sea, tiene un papel de coordinador, de construcción en activo de todo el espacio, pero hoy resulta evidente porque tiene que coordinar todos los espacios virtuales en donde está distribuida la acción educativa. No es restituir al maestro con la mirada prescriptiva del que vierte conocimiento, no, sino del que propicia las condiciones para que actúen los muchachos, colaboren, participen, ¿sí? Y propiciar en un tema que me gustaría más adelante tratar, y es la construcción colectiva del conocimiento. Tiene que crear espacios de construcción colectiva de conocimiento, ¿sí? Esto también es un reto a una herencia que había en la educación a distancia, que después permeaba mucho la educación en línea, y es que todo está organizadito y programado, ¿sí? Para el trabajo individual. Esa mirada hoy no se puede sostener. Los espacios virtuales dan una posibilidad de tener ambientes mucho más complejos, donde se permite construir espacios de construcción colectiva, no individual, sino colectiva. Y creo que lo que habría que hacer, digo, no nos va a dar el tiempo de eso, pero en otro momento, revisar los supuestos de la construcción del conocimiento a los que apelamos. ¿Y por qué? La necesidad de tener espacios de construcción colectiva, donde los muchachos, todos ellos, y con el maestro y los recursos, construyen su conocimiento, ¿no? Eso. Que bueno, esta parte que mencionas, Javier, es muy importante sobre el rol del docente, porque justamente en diversos medios se ha escuchado y se pone incluso en duda o se cuestiona el papel que el docente tiene ahora desde la modalidad a distancia. Se dice que el docente en estos momentos tiene menos carga de trabajo, que le resultaría más sencillo el manejo del aula porque ya no tiene, ¿no? A los 40, 60 alumnos en clase en vivo, y no tiene que lidiar tal vez con cuestiones, sí, efectivamente conductuales, pero en cuanto a materia de aprendizaje, yo creo que todos los aspectos que nos señalas son vitales e importantes de destacar del papel del docente. He visto a profesores que, digamos, si hablamos de la educación preescolar, por ejemplo, primaria, pues dedican el tiempo y el espacio para montar su salón, ¿no? Como desde ese espacio que le diga al alumno, estás en clase.
estás en un espacio de aprendizaje, estás en donde yo te voy a proporcionar todos los elementos, las oportunidades para que aprendamos juntos, justamente tiene que ver con lo que señalas, ¿no? El docente decide qué, cómo, cuándo, qué materiales, qué recursos son necesarios para que yo te pueda enseñar algún tema en particular. Y por supuesto que eso es todavía, no es que haya más desgaste propiamente, sin embargo que es otro tipo de estrategias las que se ponen en juego, otro tipo de habilidades que muchos docentes tienen que poner, pues sí, en juego en el mismo momento del aula, porque, bueno, también aquí viene la otra parte que complejiza mucho esta nueva normalidad de enseñanza, y es el tema de las habilidades digitales que muchos docentes carecen, ¿no? Entonces, me parece importante destacar que efectivamente el rol del docente es un pilar en la educación y lo sigue siendo, más allá de esta idea de que el docente sea solamente un asesor o un tutor del aprendizaje bajo esta modalidad. Sí, fíjate, y yo creo que también normalmente se asumen mucho más sobre en esta condición, pero digamos que es alguna herencia que tenemos, parece muy de corto plazo siempre la mirada sobre la educación, ¿no? Yo lo considero así. Eh, por ejemplo, en el proyecto que tenemos en bachillerato actualmente, planteamos un proyecto para trabajar, investigar, pero a 9 años. No puedo planear algo de un cambio de un ciclo a otro, ¿sí? Es inocente, es ingenuo eso. Y pensar que siempre esta lógica de las autoridades y de todo, de concursos rápidos de capacitación, no, vamos a resolverlo. Porque los supuestos de los que parten son de una mirada mecánica, como si el conocimiento se diera así, ¡pah! Solo porque lo tengo enfrente ya aprendí. Eso es lo que está atrás, ¿no? Entonces yo pienso que en este tema de los maestros, todo el esfuerzo que están haciendo los docentes, el ciclo que viene, va a estar muy avanzado y permitirá corregir. Habrán desarrollado bastantes más habilidades digitales y el próximo ciclo será mucho mejor. Y además, entonces ya tendrán muchos recursos, podrán utilizarlos y tendremos una situación mucho más fluida, adecuada, ¿no? Pero creo que hay que plantearlo a largo plazo, pero sí con una visión constructiva y no una cuestión cortoplacista y de emergencia. Ya no estamos en emergencia de los 6 meses anteriores. Estamos empezando un nuevo ciclo. Entonces hay que plantearlo bajo estas condiciones, un nuevo ciclo. Lo comenzamos a construir, lo probamos, lo desarrollamos y para el siguiente ciclo va a estar mucho mejor, ¿sí? Y va a ir bajando un poco la carga de trabajo, de diseño, pero pero pienso eso, que también hay que mirarlo a largo plazo, a largo plazo. Es increíble lo que sucede en la escuela mexicana. Todo es para mañana, todo es en este ciclo. Es ingrato, honestamente. Sí, que creo que es a la inmediatez, ¿no? O sea, los problemas los vamos resolviendo como van surgiendo y a veces es propio de las condiciones que vive el docente, ¿no? O sea, como que la misma institución o el mismo sistema empuja a veces a esa, pues a esa forma o a esa práctica, Esa ¿no? forma, claro. Ajá, de tener que resolver todo en el momento, porque honestamente hay a muchos profesores que existen estrategias, existen formas, pero a veces están solos, ¿no? O sea, ya en la parte más dura del trabajo, o sea, ya enfrentarlo, pues existen ahí, pero un acompañamiento, un proceso de formación, un proceso de retroalimentación no existe, ¿no? O sea, es prácticamente lo que uno vaya conociendo y como lo vaya intentando aplicar, ¿no? O trabajarlo desde su práctica. Entonces sí se vuelve a veces también complejo, ¿no? Esa parte. Sí, ahora, digo, se cruzan muchísimas cosas en el sistema educativo que por eso también hace tan necesario la investigación educativa en nuestro país, ¿no? Para poder ir aclarando. Y la investigación en el sentido que decía al principio de investigación para mejorar, ¿no? No para publicar, sino para realmente ayudar a transformar. Entonces, otra de las cosas que atraviesa esta problemática y lo hace más duro es
que hay, por un lado, una lógica de traemos expertos que digan cómo y luego que bajen cascada. Es una tontería, ¿sí? Porque no están entendiendo nada de cómo, de la dinámica institucional, de cómo sucede en el aula, lo que llega al maestro, ¿sí? Y se ahorran. Claro, es entendible, vivimos en un país de millones de estudiantes, de miles de maestros, que las soluciones se buscan así, ¿no? Sin embargo, creo que deberíamos de crear, de cambiar la mirada. Bueno, una es esta de un equipo, una comisión, un alguien que diseñe y luego que lo baje, ¿no? Eso es insostenible. Nunca logra, porque después tampoco hay infraestructura para ayudar a que baje y que se use y corregir y mejorar, no, tampoco, ¿sí? Entonces, ¿qué creo? Y me parece que es esta idea de esto que pregunta Ileana en el sentido del papel del maestro. Deberíamos de incluir al maestro, pero al maestro no individual, sino a los colectivos docentes, a los grupos de docentes, que colectivamente lo resuelvan. Si hay miles de maestros que dan matemática 1, matemática 2, bueno, que entre todos esos busquen soluciones a matemática 1, ¿sí? Y por otro lado, pues hay que guiarlos, hay que apoyarlos, hay que darle el apoyo técnico, si necesitan aulas, bueno, pues, ¿cómo les ayudamos para acceder rápidamente a aulas, etcétera, aulas virtuales? Parece que necesitamos tomar a los colectivos, y me parece que eso es en general, que tiene que ver con la estructura política completa del país, ¿sí? O sea, tendríamos que regresarle a la comunidad la posibilidad de encontrar las soluciones. Digo, la ventaja de la escuela es que hay un marco institucional, hay un currículum, que si los colectivos de docentes se reúnen con la meta de encontrar las soluciones, pues tendrán soluciones entre todos, y no es el trabajo de uno solo, no es una batalla individual contra una cosa emergente, no, ok, ¿cómo me junto con los otros y cómo comenzamos a solucionar? Lo probamos, nos compartimos, ¿no? Compartimos las soluciones. Eso disminuiría un montón, haría mucho más ricas las posibilidades, pero pienso que tiene que haber trabajo colectivo. Una cosa que observamos en el proyecto es que cuando hemos construido estos colectivos, esta comunidad docente, alrededor de un programa, y comparten el diseño de las secuencias, el diseño de la evaluación y la reflexión, se hace muy poderoso. Pero además, que es un anhelo que traemos desde antes de la pandemia, es que los maestros compartan una visión. Entre más consistente es lo que pasa en un aula y en otra, los aprendizajes son mucho más sólidos. Pero si el muchacho entra en una aula y luego en el siguiente año pasa a otra que no tiene nada que ver, como si viniera de escuelas diferentes, eso hace que los aprendizajes no se consoliden. Entonces, creo que la idea de que en una comunidad docente se aborden los problemas, se les den los insumos, se les den las facilidades y se les autorice a hacerlo, ¿no? Siempre va a ser, ay, no todos, pues no importa, pero los que puedan hacerlo colectivamente lo van a hacer mucho mejor, ¿sí? Porque individualmente no se puede resolver. Son demasiadas cosas que resolver. No, y esto, sí, Javier, o sea, bueno, este tema que nos comentas es muy interesante. Yo la verdad creo que sí sería muy bueno poder abrir un espacio para hablar sobre esta parte de la formación, no en este sentido como comentabas, ¿no? Del experto que viene y te dice cómo hacer las cosas, ¿no? Sino quizá del mismo colectivo surge esa mejora, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, en educación básica, pues existen lo que es el programa el programa escolar de mejora continua, los consejos técnicos, el trabajo entre pares, que quizá no ha sido consolidado. O sea, desde mi punto de vista, tiene esa tendencia o esa visión a trabajar en colectivo y una construcción conjunta y mejora de la práctica desde la práctica, pero creo que no se ha logrado consolidar porque la visión de expertos sigue predominando muy fuerte, ¿no? Pero bueno, también creo que
Digo, no quisiera ahondar más porque sé que ese es otro tema, pero me parece muy, muy interesante el punto que estás tratando. Sí, sí, y por eso, por eso nosotros, y digo, y yo lo hablo desde esta posición, cuando estamos en nuestro proyecto y en bachillerato, nuestra aproximación es de co-investigación, co-diseño. Es nosotros con los maestros, les ayudamos, pero nosotros estamos atrás, ayudándoles a tener todos los recursos que no tienen, los espacios reflexivos, las sugerencias, pero lo hacemos con ellos, ¿sí? Y normalmente en la lógica en las escuelas es, pues háganlo ustedes. Y dices, ¿y con qué? ¿Cómo lo hago? Sí, es dejarlos solos en el desierto. O vengo y digo, aquí está como se hace, ¿no? Y todos lo repiten. Ni una ni otra. Es más complejo que eso, ¿no? Y creo que implica construir una comunidades de trabajo con apoyo, con guías, ¿no? Eso. Claro, Javier, yo creo que también esta parte que señalas de crear comunidades de colaboración es algo que las instituciones educativas deberían de considerar como parte de estos programas de formación docente, donde no solamente la responsabilidad quede en el docente como experto, digamos, de su disciplina, de su materia, sino también que digamos que se abran la posibilidad de establecer grupos interdisciplinarios o multidisciplinarios donde, por ejemplo, a nivel educativo, como expertos, digamos, de psicología del aprendizaje, pues podría estar la función del psicólogo educativo o de un pedagogo, por ejemplo, pero adicionalmente a estos, entonces se sumaría también la expertise que tienen cada uno de los docentes, ¿no? Para que de esta forma, pues sean grupos que potencialmente puedan dar una mayor probabilidad de construir estos ambientes de aprendizaje más robustos y complejos. Sí, y por otro lado, pienso, esto sí tal vez es más radical para el contexto que trabajamos, pero asumo esto. En un colectivo, una comunidad docente, prueban soluciones, ¿no? No es el trabajo solito, porque eso pues eso ahora heroico para el maestro, porque tiene que implementar en un montón de horas muchísimas cosas, muchas cosas, solito, ¿no? Porque si un grupo de docentes encuentra soluciones que están probando, se deberían de compartir con los demás. Deberían de ser recursos libres para los otros. Y que los maestros de otra zona, de otro estado, digan, ah, mira, ahí hay una solución, pues la vamos a probar, ¿no? Nos sirve, lo tomamos de punto de partida. Y el trabajo se va compartiendo, se va construyendo. Creo que falta una visión de solidaridad. Y lo deberíamos distribuir. Debería de estar puesto. Ya solucioné, lo pongo ahí para todos, ¿no? Y entonces lo tomo de punto de partida y una comunidad apoya a otra y entonces ya no es un trabajo, no hay que partir de cero cada vez individualmente, ¿no? Porque habrá maestros heroicos que lo van a hacer y van a trabajar hasta la madrugada y los domingos y van a poner a su familia ahí que le ayuden, ¿no? Y va a ser una solución para esos niños. Y otros pues no van a asumir ese reto así. Entonces, ¿cómo hacemos para que sea una cuestión comunitaria, solidaria, donde los recursos, pero digo, las autoridades deberían de validar eso, deberían de decir, ok, de estimularlo, de promoverlo, de compartirlo, y de poner todos los recursos al servicio de esas comunidades docentes, ¿sí? No de los expertos, nada más, sino hacer que los expertos, y de todos los niveles, ¿no? O sea, como tú dices, Ileana, los pedagogos, los psicólogos educativos vengan, contribuyan, se estén metidos, pero hay que buscar los recursos a los maestros, hay que ayudarlos, ¿no? En lugar de concentrarlo todo otra vez en una solución, que no sé cómo, ¿no? Va a resultar eso, en eso creo que falta como otra, hay que ver vías alternas. O sea, hay una construcción, una visión de la sociedad tan particular, ¿no? Tan acartonada. ¿Sí? ¿Por qué no es solidario? ¿Por qué no lo abrimos para todos? Las soluciones. Hacemos circular, ¿no? Eso creo. Claro, Javier. Pues bueno, yo creo que en este momento aprovecho pues para dejar
como muy presente que justamente uno de tus proyectos tiene esa intención, ¿no? Buscar el armado de esta conformación de grupos colectivos entre especialistas, psicólogos educativos y docentes en la Escuela Nacional Preparatoria, en donde estás como construyendo con los profesores estas secuencias didácticas para que ellos puedan, incluso con el recién cambio que hubo de programas de estudio, pues bueno, estás colaborando con ellos para que ellos puedan hacer los ajustes necesarios o la creación y diseño de las secuencias didácticas para esta nueva implementación que requiere el currículum, ¿no? Y pues bueno, ya solamente una última pregunta que quisiéramos que nos compartas sobre el rol del alumno. En este sentido, ¿cuál sería la diferencia que nos marca este contexto de la modalidad a distancia o dentro de este modelo híbrido? Bueno, yo creo que es una posición compartida, ¿no? Una posición compartida de poder asumir su aprendizaje, no de manera aislada, sino sí en colaboración con el docente, en colaboración con los compañeros, y pues la necesidad de que puedan, de que participen y que compartan con esa comunidad de la que forman parte su trabajo, ¿no? Sus esfuerzos, los recursos. Yo creo que una cosa que tiene que ver con lo que me preguntas, pero paralela, y es lo que tiene que ver con la evaluación, porque eso está determinando el papel del alumno y el papel del maestro, ¿sí? La lógica, cómo se orientan. Yo creo que esto hace más evidente una reflexión que ha atravesado la cuestión educativa en el sentido de el papel de la evaluación. La evaluación debería de ser con fines formativos, sustantivamente, constantemente. La evaluación debería ser un recurso para corregir, para enriquecer lo que se hace, ¿no? La evaluación le debe servir al estudiante para decir hacia dónde debo dirigir mis esfuerzos, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Y que todos dejen de pensar en la evaluación como acreditación, como el fin en sí mismo. Sacar un 10 no es aprender, ¿sí? Entonces, ¿cómo descoloco esto? Lo quito para centrarme en el aprendizaje también como estudiante, ¿sí? Y saber que cuando me evalúan o entro a los espacios de autoevaluación o de coevaluación, es una manera de enriquecer mi propio trabajo como estudiante, ¿sí? Y el maestro tendría que estar facilitando todos estos recursos para que el muchacho pueda reajustar, reorientar, saber hacia dónde tiene que dirigir sus esfuerzos. Eso es fundamental, ¿no? Eso creo. Pues bueno, Javier, la verdad es que nosotras te agradecemos muchísimo la plática que pudiste tener el día de hoy aquí en Educando entre lo virtual y lo presencial. Y pues creo que como cierre sí nos gustaría escuchar quizá algunas conclusiones, ¿no? Como para poder enmarcar todo esto que ya platicabas con nosotras y de las cuales, pues bueno, podemos ir recuperando ciertas miradas. Yo creo que pues eso, que pienso que se abre una oportunidad para centrar los esfuerzos educativos en los aprendizajes como generalmente no se hace. Creo que eso nos abre. Centrar todos los esfuerzos en los aprendizajes. Había una propuesta, leyendo un documento del INE, decía que esperaban que en el 2021, para el año que entra, saldría más o menos, creo, saldría la primera generación, si la reforma de educación básica, la RIEP, se hubiera mantenido, en el 2021 habría salido la primera generación que hubiera transitado desde el preescolar hasta la secundaria por esta reforma, ¿sí?
el objetivo que se habían propuesto era que se moviera la mayor parte de los estudiantes de estar del nivel 1, 0 o 1, a moverse entre el 2 y el 3. No parecía un gran logro, pero era un gran avance. Si en el 2021 se hubieran movido hacia el nivel 3, la mayoría de los estudiantes, hubiera sido maravilloso, ¿sí? Entonces, yo pienso, retomando eso, creo que se abre la oportunidad para centrarse en eso, en mover a la mayoría de los estudiantes a alcanzar los aprendizajes propuestos, ¿no? Por otro lado, pienso que es importante tener una mirada a largo plazo de una construcción, más allá de lo virtual o híbrido o lo presencial, una mirada a largo plazo. Habría que regresar la posibilidad a las comunidades de docentes a desarrollar y habría que bajar todos los apoyos posibles para facilitar su trabajo, ¿no? Eso creo que me parece que serían mis conclusiones, ¿no? Y el papel de nosotros como profesores, investigadores educativos, es la investigación debería de estar de la mano con las comunidades docentes para favorecer la mejora. Eso. Deberíamos de estar más allá de hacer estos estudios de entrar, salir, tomar datos y publicar y hacer memorias y hacer esto. ¿Cómo llevarlo a las comunidades y aunque no tuviera, o sea, con el alcance que sea, una escuela, una zona, lo que sea, debe de irse consolidando. Porque en la medida que consolidemos estas comunidades docentes, pienso que serán la base para la transformación del sistema educativo y serán los mejores interlocutores para las reformas educativas, ¿sí? Y no para romper esta lógica de contrato a unos, hacen un currículum bajo, en lugar de que el currículum se vaya construyendo desde abajo, ¿no? Eso creo. Sí, pues la verdad agradecemos mucho el que hayas podido estar el día de hoy con nosotras. Esperemos que de verdad puedas acompañarnos en otros momentos, ya con algunos temas que por ahí comentábamos. Y pues bueno, Javier, la verdad te agradezco mucho y pues no sé, Ile, si quieres comentar algo. Gracias, Karel. Agradecerte igualmente, Javier, el que hayas aceptado y pues el que nos pudieras compartir toda la experiencia que tienes como investigador y docente de la Facultad de Psicología y cómo coadyuvas también a los profesores que actualmente están en educación media superior en la preparatoria de la UNAM y pues también la experiencia que tienes en educación básica con la SEP, pues por supuesto que eso hace que tengas pues mucha experiencia que compartir con todos los docentes que esperemos que estén al pendiente, digamos, de este material que estamos construyendo para ellos y pues por supuesto te dejamos abierta la invitación para cualquier actividad que en el futuro podamos hacer contigo. Y pues muchas gracias. Muchas gracias y los felicito por su espacio. Gracias. Hasta luego.